Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya estamos grabando. Vamos a empezar ahora a la hora justa. A los micrófonos, por favor. Micrófono cerrado si no lo está usando. Gracias. Micrófono cerrado si no lo está usando, por favor. Gracias. Bien. Vamos ahora a lo siguiente. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a pasar un par de avisos. Primero sobre el foro, ¿ok? Recordemos lo siguiente, el movimiento de las 5 reformas nació de una profunda autocrítica, ¿ok? Una profunda autocrítica de los liberales y algunos cristianos que estaban conociendo el liberalismo clásico y la inspiración bíblica y judeocristiana del modelo de gobierno limitado o sistema de gobierno limitado. Pero entonces hicimos una profunda autocrítica y de ahí nació el movimiento 5 Reforma. ¿Qué es lo que estábamos haciendo mal? Tanto los liberales como los cristianos y los que éramos ambas cosas. ¿Qué era lo que estábamos haciendo mal? Y encontramos que había muchas cosas que estábamos haciendo mal, ¿ok? ¿Y de dónde salió la pregunta? Bueno, la pregunta es, bueno, porque estamos inundados de socialismo por todas partes. Y el socialismo en teoría es un disparate y en la práctica es un infierno. Entonces, ¿por qué estamos inundados de socialismo por todas partes si en teoría es un disparate y en la práctica es un infierno? Algo tenemos que estar haciendo mal nosotros. Eso fue lo que nos planteamos. Algo tenemos que estar haciendo mal nosotros. Y encontramos que había muchas cosas que estábamos haciendo mal. ¿Ok? Y en ese plan de autocrítico seguimos siempre en esa vena autocrítica. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy sorprendido realmente, creo que es por el efecto Trump, que la gente dice que el socialismo se acabó, ya se terminó el socialismo, porque está demostrado que el socialismo es un fracaso y bla, bla, bla. Bueno, sí, pero eso no nos dice mucho, ¿no? Parece que a nosotros sí nos dice mucho, pero a la gente no. ¿Ok? Pero bueno, la gente está pensando que como Hillary Clinton perdió la elección, bueno, no, pronto va a venir pronto, ya se acabó el socialismo y no es así. Entonces quiero dar otra vez, hoy recién acabo de poner en mi muro que actualizamos el catálogo de las leyes malas, ¿ok? Ahora hay 46 clases de leyes malas divididas en 9 grandes categorías. Usted, si no lo leyó todavía, puede leer o releer el catálogo de las leyes malas que está en la web amarilla, en la página del Foro Liberal de América Latina.org. Ahí está el catálogo de las leyes malas. Todas esas leyes malas están inspiradas en el socialismo y son demasiadas. 46 clases y cada clase tiene varias. ¿Ok? 46 clases de leyes malas dictadas por las agencias de las Naciones Unidas en su mayor parte y encarnando la manera de pensar, de comportarse, los lineamientos políticos del socialismo. Así que eso no se termina, el socialismo no se acaba hasta que no se puedan derogar esas leyes. Lo que pasa es que hay gente que no se quiere comprometer, gente un poquito floja, o haragana, holgazana, o llanero solitario, que creen que con comentarios en Twitter se va a acabar, se va a terminar de hundir el socialismo, ¿no? Y entonces, claro, prefieren alimentar ilusiones, como en Argentina, por ejemplo, la ilusión de Macri, bueno, ahora se está cayendo. Entonces, en esa función autocrítica, quedamos en que, y esto yo también lo puse en mi muro ahí, quedamos en que en Lima no íbamos a hablar de lo mal que están nuestros países, excepto en los
recesos, ¿ok? Yo lo puse ahí muy tajante, que no íbamos a hablar ni de lo mal que estaban nuestros países, ni de lo bueno que es el libre mercado y qué bueno sería tenerlo, excepto en los recesos. ¿Ok? Los recesos son muy importantes, los recesos para tomar desayuno, almuerzo y comida, ¿ok? Y cuando hicimos hace un año el primer foro de América Latina, Foro Liberal de América Latina, en Santiago de Chile, ahí se lució Rodrigo Mora como el organizador, eh, acordamos eso, no hablar de lo mal que están nuestros países, porque además eso se transforma en el campeonato de mi país es el que está peor que todos, ¿no? Ese es un campeonato que se juega siempre. Eso no nos interesa. En los recesos sí, pero digamos como los ponentes, ¿no? Cada quien va a hablar de cómo estamos haciendo avanzar las 5 reformas en nuestros respectivos países, no de lo mal que están los países, que la corrupción, que el crimen, que los gobiernos no sirven, etcétera, etcétera, porque para eso basta abrir el periódico, la televisión, prender y la radio, eso no hace falta. Y tampoco lo bueno que es el libre mercado y el capitalismo y eso, porque para eso escuchamos o miramos los videos del profesor Huerta de Soto o tantos otros que hay. En los recesos sí se puede hablar de eso. Eso fue lo que acordamos y nos fue muy bien. Gracias a ese consenso que hicimos, fue posible en aquel primer foro en Santiago de Chile acordar las 11 tesis de Santiago para la acción política, que también están en la web amarilla. ¿Okay? Y en los recesos, sí, por supuesto, en los recesos hablábamos de lo mal que están nuestros países y todo eso. Pero los recesos también son importantes para iniciar o reforzar amistades y relaciones y contactos, cambiarse los teléfonos, ingresar en los grupos de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, etc. Entonces, vamos a tratar de, si les parece bien, si los que vamos a estar ahí nos parece bien, bueno, seguiremos con esa misma pauta que nos ha ido bien el año pasado. Gracias a eso pudimos avanzar mucho el año pasado y podíamos seguirla en esta reunión. Repito, va a ser el 15, tenemos ya pasaje algunos, llegamos el 16, vamos a tener una sesión el 16 en la tarde, después todo el día 17 y buena parte del 18, salvo en la noche, que es la ceremonia de clausura. Vamos a tener, cada país va a tener un expositor y lo que va a exponer es cómo andamos con las 5 reformas. ¿Ok? Bueno, entonces ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguna pregunta o alguna duda sobre el foro, sobre lo que vamos a tener en Lima o sobre otro tema, por favor? Cambio y escuchamos. Gracias. ¿Sobre el foro o sobre otro tema? ¿Preguntas, dudas, intervenciones? ¿Aló? ¿Escuchamos? Ajá, llegó Jorge Chapas. Hola Jorge, buenas noches. Ok, bueno, no hay dudas sobre el foro 16, 17 y 18 en Lima. Por favor, los que van a ir, confirmar conmigo, con Claudio o con Fresia Emperatriz Vega Guillén, que es una de las personas que está encargada allá en Lima de recibirnos y demás. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas o intervenciones, por favor, escuchamos sobre el foro o sobre otro tema. A ver, Marisol, Fermín, Carlos Valdés, preguntas, dudas, sugerencias. Hola, profesor. Ajá, Fermín, adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Perfecto. No, bueno, sí, para hacer preguntas, pero digamos,
un poco descolocada con lo que venía hablando recién. Una pregunta que tenía era con respecto al tema legalización de drogas. O sea, yo, digamos, como liberal, estoy a favor de que no se prohíban las drogas o el alcohol, etcétera, ¿no? Pero hay un argumento que he escuchado, yo trabajo en adicciones, y el argumento que por lo menos me hizo pensar un poco fue el siguiente. El argumento dice así, la droga se prohíbe no porque dañe a la persona, eso no es porque es una decisión personal, sino porque altera la mente. Y al alterar la mente produce conflictos con otras personas. Y por esa razón la prohibición se da por esa razón, porque involucra a un otro. Ese es el único argumento que más o menos lo tomé un poco en serio que escuché del tema. ¿Qué piensa usted, profesor? Es bastante estúpido ese argumento, porque si es así deberíamos prohibir el fútbol. En Argentina, que es tu país, Fermín, estaba viendo ayer que las hinchadas de ciertos equipos, se llama hinchada a los simpatizantes, por decirle alguna, ¿no? Entonces están prohibiendo las entradas para evitar peleas entre los barras bravas y todo. Y eso, el fútbol no altera la conducta y no tiene que ver con terceros. ¿Ok? Tendrían que prohibir el fútbol. Y ni hablar de la televisión. ¿No altera la mente la televisión? ¿No altera la telenovela? O sea, hay muchas cosas que alteran la mente. O sea, el argumento es más específico, ese argumento suele ser más específico, decir, bueno, pero es que si una persona va drogada y entonces choca un carro o va drogado y entonces le pega una puñalada a otro, bueno, entonces tendrá que ir preso por irresponsable, o sea, castigado, digamos, aplicar por irresponsable o por pegar una puñalada, pero no por estar drogado, porque con el mismo argumento es para el alcohol. O sea, fíjate, nosotros siempre usamos el argumento del alcohol. El argumento del alcohol es, a mi ver, concluyente. Y es así, o sea, en Estados Unidos la prohibición de las drogas y la prohibición del alcohol se decretaron casi simultáneamente, más o menos 1919. ¿Okay? Ahí hay que hacer un mea culpa muy grande los cristianos. ¿Okay? Los cristianos tenemos que hacer un mea culpa muy grande porque nosotros fuimos los que cometimos ese error, presionar a los gobiernos para que se prohíba el alcohol, se prohíban las drogas. ¿Ok? Bueno, ahora, como en esa época los consumidores de droga eran muy poquitos y los consumidores de alcohol eran muchachos, así, ¿ok? El tema fue el alcohol, y la prohibición del alcohol afectó a mucha gente que acostumbraba a beber alcohol, ¿ok? Entonces, el lío que hoy tenemos con el narcotráfico se formó con el alcohol. Y entonces, bueno, todos recordamos las películas, la historia de Al Capone, Dillinger, Bugsy Siegel, que o sea, son películas que todavía se siguen haciendo en Hollywood sobre la ley seca, así se llamó la prohibición del alcohol, la ley seca. Y justamente los argumentos que se usaban eran del tipo de lo que tú estás haciendo referencia, ¿no? No, hay que prohibir el alcohol porque ya no es una cuestión de una persona, sino que alguien borracho entonces maneja y entonces choca, o alguien borracho se tropieza y se cae a la calle y entonces viene un carro, en fin, mil cosas. El tema es el siguiente, el alcoholismo es un problema, pero la prohibición no es una solución.
y lo repito, como nosotros lo enunciamos, el alcoholismo es un problema, pero la prohibición no es una solución. Porque la gente seguía bebiendo bebidas de mala calidad y más caras, y se generaba una violencia terrible entre las pandillas, el control del territorio. O sea, lo mismo que pasa ahora con la droga, pasaba con el alcohol en los años 20 y hasta comienzos de los 30, que la ley seca estuvo en vigencia. Ahora, toda esa problemática de violencia, peleas de pandillas, gángster, sicariato, asesinato, se resolvió de una manera muy simple, muy sencilla. Se levantó la prohibición de alcohol, se derogó la ley seca. Y entonces, ¿se acabó el problema del alcoholismo? No. Es que son problemas diferentes, problemas causados por el alcohol, el alcoholismo, por una parte, problemas causados por la prohibición, por la otra parte. Cuando se derogó la ley seca, el problema del alcoholismo siguió ahí, pero se acabó con el problema de la violencia, de una manera muy simple, muy rápida, efectiva y sencilla. El alcohol, o sea, las bebidas alcohólicas, salieron de los botiquines clandestinos y de las pipetas esas donde el licor se hacía, el licor falsificado, el licor de mala calidad, el matagato, ¿okay? O matarrata. Y entonces el licor regresó a donde debía estar y está hasta ahora, y no hay ese problema de violencia, que son los bares, los restaurantes y las licorerías. Ahora bien, ¿por qué no se hace lo mismo con las drogas? Esa es otra pregunta que hacen siempre. Respuesta muy simple. Porque el gobierno de los Estados Unidos no logró convencer a otros gobiernos de que la ley seca era un disparate. Entonces, el gobierno de Estados Unidos pudo rectificar y la ley seca se derogó, la prohibición para el alcohol se levantó, pero para las drogas no se levantó ni se levanta, por una razón muy simple, pero que nadie te la va a decir, porque aquí hay mucha ignorancia, como digo, a propósito, ¿no? Se mantiene la gente en la ignorancia. Y la razón es la siguiente, porque el gobierno de Estados Unidos les presionó a otros gobiernos para que prohibieran las drogas y el alcohol, pero los otros gobiernos no le hicieron caso con el alcohol, y entonces el gobierno de Estados Unidos al poco tiempo, bueno, más o menos al medio plazo, rectificó. En cambio, con las drogas sí le hicieron caso, se firmaron convenios, y entonces los otros gobiernos prohibieron las drogas, y entonces, claro, se volvió el narcotráfico un negocio internacional, entonces viene la persecución de los narcos, supuestamente, por encima de la frontera, bla, 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 y entonces los gobiernos no quieren rectificar. ¿Me explico? Pero ese argumento es bastante sonso, por decirlo así. Voy a quitar el Facebook porque tengo mucha gente aquí. Ese argumento es bastante sonso, digamos, porque no tiene ningún sentido, ¿ok? O sea, si alguien comete un delito, bajo la influencia del alcohol, o bajo la influencia de la droga, o bajo la influencia de una novela mala, ¿ok? Sea una novela de literatura o un escrito, lo que sea, bueno, tiene que ir preso por el delito que cometió, no por haber leído una novela, no por haber bebido alcohol, o no por haber consumido sustancias, drogas, ese tipo de cosas. ¿Me explico? Sí, claramente el tema era, claro, porque de alguna manera es como que meter esa, como que a una... No se te oye bien. Oye, no se te oye bien, Fermín. Hola, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Se oye muy entrecortado.
¿Me escucha? Muy Hola. entrecortado. Sí, yo escucho bien. Hola, ¿Aló? hola, ¿me escucha bien? Hola. No, No sé qué os haces mal. no te escuchamos, Fermín. No sé qué pasa, ¿eh? No sé qué pasa. Fermín, debes por ahí estar presentando algún problema de conexión en internet. A ver si checas tu conexión o a ver si no hay algo por ahí consumiendo tu ancho de banda. Yo escucho en también. Yo escucho. No, no No, te pero no hay escuchamos. nada. No te escuchamos, pero deja terminar un poquito porque el tema es interesante. Hay una cantidad enorme hoy en día de actividades que se financian con dinero del narcotráfico. Eso impide también, es un factor que impide tomar la medida sensata, racional, que es derogar la prohibición. ¿Ok? Por ejemplo, en Colombia hay narcos que les regalan escuelas, canchas de fútbol, incluso templos religiosos a las iglesias, ¿ok? Hay dinero del narcotráfico que contribuye con campañas electorales también y financian partidos de fútbol y viajes de presentaciones de conciertos populares, de artistas populares, ¿me entendés? Entonces se ha hecho alrededor del negocio del narcotráfico, como es mucho dinero y es mucho dinero por causa de la prohibición, ¿ok? Es mucho dinero, entonces, bueno, hay demasiado interés creado en no tomar la medida sensata, correcta y racional. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, hay una cosa, eso sí, que nosotros insistimos siempre con todas las reformas liberales, tanto la despenalización de la droga como la apertura a las importaciones y cualquier otra medida liberal. Y es lo siguiente, no se puede tomar aisladamente. Te voy a poner un caso que yo sé que en tu país, en Argentina, está en el tapete. Los gobernadores de las provincias presionan al gobierno nacional para que se prohíban las importaciones. Como decía Cristian Blanc, que es entrerriano también, qué interesante que están estas discusiones del siglo XVI y XVII. Sí, porque tenemos discusiones del siglo XVI y XVII. Esa observación de Cristian Blanc es muy importante. El hecho de que todavía haya 300 años después de la primera revolución industrial, por decir así, todavía hay gobernadores en Argentina que presionan al gobierno nacional para que prohíba la importación de zapatos brasileños o de arroz de Paraguay o de Chile, ¿okay? O yerba mate de Brasil o de Paraguay. O sea, todavía hay, después de 300 años, ¿no? Yo voy a la observación de Cristian Blanc, que es muy, después de 300 años que sigan todavía estas discusiones, es increíble, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros como liberales estamos a favor de las importaciones, pero reconocemos y admitimos que no sería prudente, ni aconsejable, ni recomendable tomar esa medida aislada, porque ahí, o sea, sin bajar el gasto público, bajar los impuestos, bajar la burocracia, desregular, privatizar, ¿ok? Porque si tú abres las importaciones, pero no pones a los productores argentinos, y por productores me refiero a tanto empresarios como trabajadores, inversionistas, o sea, todos los que colaboran en la producción, no los pones en condiciones de competir, es injusto. ¿Ok? Por eso nosotros insistimos, las medidas liberales no pueden tomarse aisladamente, ¿ok? Con cuentagota. Eso fue, mucho de eso explica el fracaso de los 90, el fracaso del neoliberalismo. Una medida por aquí, otra medida por allá. No,
No es aconsejable, no es recomendable, no es sensato, no es racional, no es conveniente abrir las importaciones en un país, pero dejar todos los costos súper elevados y entonces los oferentes, digamos, la oferta nacional no tiene oportunidad alguna de competir con la oferta extranjera. Caso de productos chinos y coreanos y ese tipo de cosas. Bien, entonces con la droga, con la despenalización de la droga, pasa lo mismo. O sea, no tendría mucho sentido despenalizar la droga, pero dejar a la gente sin trabajo porque no hay actividad económica, ¿ok? El gobierno viene y se te lleva todos los impuestos, no hay empleo, se te lleva todos los ingresos en impuestos, no hay empleo, la educación es un desastre, de cultura mejor ni hablar, pero entonces va a despenalizar la droga. Ojo, ese sí es un argumento, esos sí son argumentos relativamente válidos. ¿Por qué digo relativamente válidos? Bueno, porque son válidos en tanto no tomes las otras medidas de liberalización, de privatización, de desregulación, etc. ¿Ok? Entonces, se aclara mucho el tema. Ok, Fermín, no sé qué pasa con la conexión, no importa. Ok, yo tengo un artículo, búscalo ahí, Alberto Mansueti, Inseparables. Inseparables es el título de un artículo que escribí hace un tiempo. Gracias a Dios mis artículos vos le pones Alberto Mansueti, esa es la ventaja que tiene siempre de firmar con el propio nombre y apellido uno. Alberto Mansueti, Inseparables. Entonces, ¿qué son inseparables? Las 5 reformas y todas las reformas liberales. Yo te apuesto, por ejemplo, la reforma educativa. No, la reforma educativa no se puede decretar aisladamente, porque ni habría plata para pagar los bonos, ni podrían competir las escuelas públicas con las privadas una vez desreguladas. En fin, no se pueden tomar aisladamente las medidas, las 5 reformas. Acuérdate que son 5 colecciones de reformas. En lo político, lo económico, lo educativo, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Y son, óyeme bien, en extremo complementarias unas con otras, de tal manera que aisladas no se justifican, aisladas no se pueden defender incluso. No se pueden presentar, yo insisto siempre viene alguien, mira, no tienes algo sobre la reforma educativa, porque aquí hay gente que está interesada en la reforma educativa. No lo tengo ni lo quiero tener y aconsejo a la gente que no lo haga. Porque si tú presentas una reforma de las 5 reformas aisladamente, se hace objeto de críticas, de objeciones, de observaciones críticas, incluso algunas de ellas válidas. ¿Cómo vas a liberar, digamos, la medicina, pero no la economía? O la educación, pero no la economía. ¿Cómo vas a tomar medidas liberalizadoras en educación, en salud, de regulaciones y privatizaciones, y vas a dejar todo el gasto público, toda la burocracia y todo el monopolio de emisión? No, es imposible. Entonces, yo sugiero, aconsejo y recomiendo que la gente no se quite esa costumbre de dame la reforma médica, porque tengo unos médicos aquí que están interesados en la reforma médica. No te voy a dar. Explícale todas las reformas, las 5 en su conjunto. No, pero es que ellos no tienen tiempo. Bueno, entonces que se vayan al carajo. A ver si nos entendemos. ¿Ok? Porque es que si no, no salimos más, Fermín, de este tema. Lo que sucede, ahora yo te voy a hacer una aclaración importante. Los traficantes de voto, porque esos son los estatistas, populistas y socialistas, los traficantes de voto acostumbran a presentar las medidas de ellos separadas. ¿Por qué? Porque es una forma de engañar a la gente. Porque ellos te presentan las medidas separadas. Por ejemplo, y le dicen a cada quien lo que quiere oír. Por ejemplo,
te hablan de reforma agraria, entonces, sí, la reforma agraria aquí. Sí, pero te la sacan de contexto, no te explican los costos, quién los va a pagar, no te explican los daños colaterales. ¿Entendés? O te dicen reforma educativa, cada 5 años inventan una nueva reforma educativa, ya son como 800 reformas educativas que llevan en todos los países, y la educación cada vez peor. O reformas de la ley de banco, del sistema bancario y tal, y te lo presentan solo, separado. Ellos sí lo hacen así. ¿Por qué? Porque es una forma de engañar a la gente, y nosotros no engañamos a la gente, ni queremos engañar a la gente, ni tenemos necesidad de engañar a la gente. Por eso nosotros, al revés de los traficantes de voto, no presentamos nuestras propuestas separadamente. Ellos sí. Porque ellos te dicen, vamos a elevar el salario mínimo aquí están los trabajadores, vamos a poner el salario mínimo de 2.000 a 3.000. Pero no te... ¿Y los daños colaterales? ¿Y las empresas que van a tener que cerrar? ¿Y la gente que va a quedar en la calle? No, de eso no te hablan. ¿Entendés? Entonces, por eso, volvemos otra vez al tema que tú pusiste, que lo pusiste muy bien, el tema de la droga. Esa es una medida que nosotros no vamos, o sea, no podemos tomar, digamos así, no se puede tomar aisladamente y dejando todo el resto como está. Y tampoco se puede defender aisladamente. Por eso lo que nosotros aquí sugerimos, recomendamos, como sensato, razonable y efectivo, es hablar siempre de las 5 reformas. Acuérdate una cosa, Fermín, esto surgió de una autocrítica muy, muy severa, una autocrítica muy implacable que nos hicimos a nosotros mismos, los liberales sobre todo, en qué habíamos fallado. Y esa es otra cosa que habíamos fallado. Presentar las medidas una por una. Y las medidas liberales, aisladamente, una por una, no son recomendables, no son aconsejables. Y cada vez que se ha hecho, se fracasó. ¿Ok? Entonces, fíjate vos una cosa. Yo estoy escribiendo una serie de artículos sobre la política de las reformas económicas. ¿Ok? La política de las reformas económicas estudiando una serie de países, y la conclusión es que tiene que haber un partido político que no importa si es gobierno o es oposición, esté comprometido con la reforma, pero con toda la reforma, o sea, con un programa de reforma, con un paquete integral de reforma, una serie de reformas, porque las reformas liberales no se pueden hacer aisladamente. ¿Ok? Bueno, entonces escribí un artículo que lo puedes buscar, se llama Los partidos en favor del capitalismo. El artículo de los partidos en favor del capitalismo trata de los 4 tigres asiáticos, de Corea del Sur, de Hong Kong, de Taiwán y de Singapur. Y resulta que en Corea del Sur, en Hong Kong, en Taiwán y en Singapur, las medidas liberales en conjunto se tomaron gracias a la acción decidida, consistente, coherente, firme y denodada de 1 o 2 o 3 partidos políticos que en cada país, en coalición, digamos, o en acuerdo, en consenso, acordaban en contra de la izquierda avanzar con las reformas. Esos 4 países los traté yo en mi artículo Los partidos a favor del capitalismo. Después escribí otro que se llama, hace poco, Los tanques de acción política. Ese se refiere el micrófono cerrado, por favor, porque estoy escuchando ruido. Los que no, si no está usando el micrófono, lo cierra, por favor, gracias. Ok. Ese artículo que se llama Los tanques de acción política se refiere a Alemania, Italia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos. En los 5 países, lo mismo. Resulta que
en esos países las reformas liberales se tomaron en conjunto, no aisladamente. No que vino un ministro de Educación y se le ocurrió privatizar la educación. No, no fue así. Hubo un partido que hizo un programa de privatizaciones, desregulaciones, liberaciones, reducción del gasto público, etcétera, y se tomaron las medidas en conjunto. No fue un ministro que se le ocurrió en su sector hacer una reforma. ¿Está bien? Los partidos de 4 dimensiones, se llama el artículo que escribí la semana pasada, donde en ese... vuelvo otra vez sobre el mismo tema, pero en distintos países. ¿Cuáles países? Los escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suecia, Noruega, Dinamarca y el cuarto es Finlandia. ¿Ok? Y resulta que en los 4 países, mire, ya llevamos 4 más 5, más otros 4, más de 15 países que hicieron reformas liberales desde los 80, incluso algunos desde los 70 hasta acá. Y vuelta otra vez la misma cosa, son partidos políticos que asumen un programa integral de cambio de sistema, y hacen reformas, muchas, pocas, algunas más a fondo, otras menos a fondo, está bien, pero todas las reformas juntas. En ese sentido, el amigo Ron Paul tiene mucha razón en la crítica que le hace a Trump. Así que usted va a construir obra pública. Ah, muy bien, pero ¿con qué? O sea, con dinero de la máquina de imprimir. ¿Y cómo usted va a bajar los impuestos? ¿Va a recortar el gasto público? ¿Dónde? Tiene razón. Ron Paul tiene razón. En lo único que a mí no me gusta Ron Paul es que en general no me gustan los críticos de Trump, es que... sí, en Panamá está con otro título, ok, correcto. Lo único que a mí no me gusta de Ron Paul y en general de los críticos de Trump, que a Trump le ven la parte mala. Claro, yo también le veo la parte mala a Trump. Trump tiene una parte mala, por supuesto, varias cosas que yo le apuntaría, pero también tiene otras cosas buenas. Está de frente contra el marxismo cultural, y eso es buenísimo, hay que felicitarlo. Entonces yo no soy ni fanático anti-Trump, ni fanático pro-Trump. Yo a Trump como que le doy un 5 sobre 10. ¿Qué quiere decir 5 sobre 10? Bueno, algo que está en el medio, que no es ni 0 sobre 10, que es lo que le dan los fanáticos anti-Trump, ni 10 sobre 10 que le dan los fanáticos pro-Trump. Yo le doy 5 sobre 10. 5 porque se lo merece, por haberle ganado a la izquierda, por haberle dado un palo a la vieja esa bruja y por defender la vida y la familia contra los embates del marxismo cultural. Ahí le doy 5. Pero no le puedo dar los otros 5 porque en economía es un desastre, es un mercantilista pero de la patada. Lo que sucede es que no tenemos una derecha buena, en Estados Unidos tampoco, que sería la derecha fusionista, que puede ser defensora de la vida y la familia contra los embates del marxismo cultural, pero también defensora de la vida y la familia contra los embates del marxismo económico, que está arruinando las economías y empobreciendo a la gente y largando a la gente a la calle sin trabajo, etcétera, etcétera, y huyendo las inversiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso, de paso, el tema Trump, que también lo teníamos que tocar esta noche porque alguien me lo pidió. Y el artículo que estoy escribiendo ahora es porque yo reviso la historia reciente de los países. El artículo que estoy escribiendo ahora, para la semana que viene, no es ni sobre ningún país occidental, ni los 4 tigres, ni los escandinavos. Es sobre China y Vietnam. Es increíble. China y Vietnam son países que están saliendo del comunismo, oiga bien, y caminando al capitalismo, claro, a su manera, ¿ok? A su manera. Los chinos, gradualismo territorial, como yo expliqué en otro artículo de Panam Post. Los chinos con gradualismo territorial, ¿ok? Y los vietnamitas no. Los vietnamitas, claro, porque es muy chico Vietnam, el tamaño, no tiene mucho sentido el gradualismo territorial, y en China sí, porque además en China hay una disparidad
regional muy grande, de una zona a otra del país, ¿no? De una provincia a otra. En Vietnam no, entonces, bueno. Ahora, es curioso, fíjese, todos estos tipos que entrevistan en la televisión, yo no sé si piensan con el cerebro o con el trasero. Te dicen, ah, bueno, sí, es verdad, China y Vietnam, es verdad que están saliendo del socialismo y entrando al capitalismo. Y eso es muy bueno porque la economía mejora y la gente vive mejor, los ingresos son más elevados, los productos son de mejor calidad, hay más empleo, hay empleo. Entonces, eso es se ven las cifras también, en las cifras de crecimiento de la economía, del empleo, de la producción, de la inversión. La calidad de la educación está mejorando también, ¿ok? Porque China y Vietnam son dos países que están saliendo del socialismo y entrando al capitalismo. Claro, no de la noche a la mañana y a su modo, o sea, gradualmente y a su modo, pero lo están haciendo. Y más o menos desde la misma época. Vietnam sigue los pasos de China de transición del socialismo al capitalismo desde los 80. ¿Ok? Desde el Congreso del Partido Comunista de Vietnam del 86, si no me equivoco. Eso sí, no le llaman capitalismo. Escogen nombres, neutrales, digamos. Entonces, en Vietnam, por ejemplo, tienen la expresión doi moi. Todo lo que significa respeto a la propiedad privada, mercado libre, o sea, todo lo que es capitalismo, va. ¿Ok? Libertad de trabajo, etcétera, libertad de empresa. ¿Ok? En Vietnam, ¿se llama capitalismo? No, se llama doi moi. ¿Qué quiere decir doi moi? Doi moi es una palabra en vietnamés que significa renovación. Claro, una palabra neutral, digamos, una palabra que renovación puede ser cualquier cosa, ¿no? Y bueno, renovación puede ser capitalismo. Entonces le llaman doi moi para que nadie se moleste, ni nadie, porque todavía quedan nostálgicos del comunismo. Esa es una razón importante. En China, en Vietnam y en todos los países, en Rusia y en los países del bloque oriental europeo también. Nostálgicos del comunismo hay por montones, entonces no le van a llamar capitalismo, porque además, si le llamaran capitalismo, se estarían serruchando el piso ellos mismos, lo del Partido Comunista, ¿me entendés? Pero entonces, me refiero a los gurúes que piensan con el trasero, te dicen, ajá, ya va Aníbal Michel, ajá, Aníbal Michel va en la buena dirección, pero se me adelanta, ya va, vamos por partes. Los gurúes estos te dicen, sí, bueno, es cierto, la economía pasa a ser cada vez más capitalista en China y en Vietnam. Y eso es bueno, la economía mejora, la calidad de vida de la gente también mejora. Pero el Partido Comunista no deja de ser el partido único, hegemónico y tal, y dominante, y esa es una dictadura del Partido Comunista, y no hay democracia y tal. Bueno, entonces la pregunta que yo le haría a los gurúes, pero amigo, ¿y a usted no le pasó por la cabeza que quizás es por eso mismo? O sea, reemplace el pero por el porque. En vez de decir, sí, está bien, la economía mejora porque hay capitalismo, pero hay un partido comunista que, bueno, le roncan los motores y es el que toma todas las decisiones y demás, reemplace el pero por el porque. O sea, la economía mejora, hay capitalismo y tal, porque hay un partido comunista que le roncan los motores y lo que el partido dice se hace. Esto yo sé que suena duro, todos esos liberales románticos, le va a caer como la patada ese artículo que yo estoy escribiendo para la semana que viene. Tal vez por eso lo dejé de último, ¿no? De la serie. 4 artículos sobre las políticas y además para que vea que los contextos políticos son distintos, ¿ok? Pero siempre se necesita un partido político. En China y en Vietnam la situación es igual, con una diferencia
que no tiene mayor relevancia, no sé, bueno, pero conviene apuntarla. ¿Cuál es la diferencia? Que el Partido Comunista en China inició la transición del socialismo al capitalismo bajo un liderazgo fuerte, personal, caudillista, digamos así, de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el que cuando el capitalismo estaba marchando en el sur, él hizo el famoso viaje al sur, ya estaba retirado de su cargo, estaba como jubilado, y ahí pronunció la frase maravillosa, la frase de ser rico es maravilloso, ser rico es glorioso. Todo al revés de lo que decía Chávez y lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Esa frase famosa de Deng Xiaoping fue en el viaje al sur. En el medio de un tremendo mall ahí, que son lujos. ¿Sí? Mire, los lujos que hay en el capitalismo chino superan con creces ciertos lujos comparables, los malls, los resorts, los hoteles, o sea, así es. Son muy superiores, ¿no? En China, por lo menos. Entonces le roncan los motores a esos malls. Y entonces ahí hay una exhibición de lujo, de riqueza, de marcas. Además los chinos son muy copiones, agarran las marcas más famosas de París, en todo, en perfumes, relojes, lo que sea, y lo copian y te sacan otra marca o te ponen algo parecido, y en lo que tratan de hacerlo mejor inclusive, y más barato, eso sí. ¿Okay? Es capitalismo para todos, lo que algunos llaman capitalismo popular, pero a mí esa expresión no me gusta, a mí me gusta más capitalismo para todos, ¿no? Entonces, pero el capitalismo en China, mis amigos, fue una decisión del Partido Comunista, ¿ok? Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Y en Vietnam no había ningún liderazgo, no hubo ningún liderazgo así, ni lo hay, es un liderazgo colegiado. Ahora, vuelva otra vez a lo mismo, esto le va a caer para el demonio a los liberales románticos, ¿no? Los llaneros solitarios y tal. ¿Cómo puede ser que el Partido Comunista sea el que decide, controla, vigila, dirige, orienta la transición al capitalismo en dos países tremendos, porque hay que ver lo que era China con Mao y la gran revolución cultural proletaria y antes de eso el gran salto adelante, etcétera, 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 y lo que era Vietnam, la guerra con Estados Unidos hasta el año 75. 11 años después de ganarle Vietnam la guerra a los Estados Unidos, empezó a salir del socialismo. Pues se calaron 11 años de miseria. Claro, le echaron la culpa a los yanquis, ¿no? Le echaron la culpa a la guerra y tal, y qué sé yo. Bueno, pero a los 11 años empezaron a salir del capitalismo. ¿Por qué? Fue una decisión que tomó el Partido Comunista. Entonces la pregunta, ¿y por qué el Partido Comunista? Porque no hay otro, mi amigo, no hay otro. Y yo estoy seguro que si el día de mañana hubiera en China o en Vietnam, o el día de ayer o anteayer, hubiera habido en China o en Vietnam, un sistema como el que tenemos en América Latina, de varios partidos, pero que son todos socialistas, entonces que la corrupción, que esto, que lo otro, y entonces la bolsa de comida y esto, lo otro, China y Vietnam jamás hubieran salido del socialismo y empezado a transitar la ruta del capitalismo. Voy a repetir esto porque después lo van a ver por escrito, lo voy a escribir, pero les va a caer como patada. No sé cuánto de esto voy a decir o no decir, porque la realidad es la siguiente. Yo soy un politólogo liberal, a diferencia de los demás politólogos, que son todos socialistas, ¿okay? Yo estudio los partidos políticos y, bueno, hace muchísimos años, hay unos textos muy viejos, Albany Powell y David Easton, sobre el papel de los partidos políticos en las sociedades. ¿Okay? Y son libros muy buenos, claro, muy básicos, muy esenciales de ciencia política, muy elementales, pero son buenos y dicen la verdad. Entonces dice que los partidos políticos son los intermediadores entre las demandas y los árbitros de las demandas sociales. Ahora bien, ellos dicen, y con toda razón, de que esas funciones intermediadoras entre las demandas sociales, árbitros, entre los actores de distinto peso y naturaleza, etcétera, etcétera, la puede cumplir
tres clases de sistemas de partidos políticos. Sistemas multipartidistas, como los que más o menos tenemos en América Latina, sistemas bipartidistas, como los que hay en Estados Unidos, en algunos países europeos y tal vez algunos de América Latina también, sistemas multipartidistas, sistemas bipartidistas y también sistemas unipartidistas, ¿por qué no? O sea, esto suena duro, pero es la realidad. Un partido comunista no tiene competencia. Entonces puede dictar el regreso al capitalismo de la manera como él decida y de la forma como quiera, y no hay esos retrocesos, esas frenadas esos arranques de caballo y frenadas de burro que hay en América Latina, esas interrupciones, esas vueltas atrás cada vez que vuelve Bachelet a ser presidente o vuelve Ortega a ser presidente, esas vueltas atrás que hay. No, en China y en Vietnam no hay esas vueltas atrás. ¿Y por qué no hay esas vueltas atrás? Ah, bueno, porque el partido que dirige la transición al capitalismo, llamándole de otra manera, por supuesto, Doi Moi en Vietnam. Claro, eso quiso hacer Gorbachov, por eso le puso Glasnost y Perestroika, o sea, transparencia y reestructuración, pero le salió mal. ¿Okay? Le reventó el explosivo en la cara al amigo Gorbachov. Pero a los chinos, en Partido Comunista Chino y al Partido Comunista en Vietnam les salió muy bien. Uno con liderazgo personal de Deng Xiaoping, otro con un liderazgo colectivo, pero les salió muy bien. Yo vuelvo a hacer la pregunta y con esa pregunta termino porque no sé por qué me excedí hoy con el tiempo. La pregunta es, ¿ustedes creen que si en China y en Vietnam hubiera habido partidos como los latinoamericanos, se hubiera ido al comunismo, se hubiera salido del comunismo y entrado en el capitalismo, si bien a su modo, a su manera, a su ritmo, digamos? No, yo no creo. No creo, porque por eso no podemos salir aquí del comunismo y del socialismo. Porque tenemos este despelote de partidos, que ausencia de partidos. En cambio, los partidos como en China y en Vietnam no hay vacío político, no hay ausencia de partido. Ah, que hay uno solo. Bueno, sí, pero yo no tengo la culpa de eso. ¿Ok? No sé si me explico. No hay vacío político, no hay ausencia de partido. Entonces, ahí marchan a su ritmo. Sin prisa, pero sin pausa. ¿Ok? Entonces, hubiera podido, claro, pero ¿por qué entonces? Porque ahí vendría la pregunta, ¿y por qué entonces eso no pasa en Cuba y en Venezuela? Ah, porque no han tomado la decisión. En cambio, en China y en Vietnam sí tomaron la decisión. Porque tenían presión, ¿no? Tenían la presión, quizá, aunque en Cuba y en Venezuela también tenían el efecto de demostración de los migrantes. O sea, los migrantes chinos y vietnamitas que iban a países, digamos, capitalistas como Taiwán, como Hong Kong, Singapur, países capitalistas asiáticos, entonces tenían éxito, tenían plata, y entonces progresaban, su familia accedía a otro nivel de vida y tal, y que pues nosotros también queremos lo mismo. Bueno, en Cuba y en Venezuela también, pero no pasa nada, ¿ok? Yo creo que la respuesta, bueno, ¿y por qué sucede eso? Bueno, por razones culturales, o sea, cualquiera que va a un automercadito de barrio de chinos, de coreanos, de gente oriental en nuestros países donde hay esos mercaditos, esa inmigración que pone esos negocios, van a ver como la familia entera trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y bueno, eso en Latinoamérica todavía no hay esa cultura. No estoy diciendo que sea el único factor, siempre hay varios factores que explican las cosas, pero eso tiene que ser un factor también a tomar en cuenta a la hora de sopesar y buscar explicaciones a los acontecimientos, soluciones a los problemas y respuestas a las preguntas.
¿Está bien? Disculpen que me excedí, pero es que estoy muy metido con el asunto de China y Vietnam. Es realmente impresionante cómo pasan las cosas ahí. Bueno, paro aquí. Por favor, tenemos una hora. Ajá, pasamos la hora, estamos en la hora. Falta una hora más para los que quieran quedarse. El que quiera irse se puede. Cambio, escucho. Preguntas de toda clase. Adelante, cambio. Profesor, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Jorge. Gracias. Disculpen si se interrumpe algo la comunicación, pero voy desde el móvil. Quería hacer un comentario sobre el tema que planteó Fermín hace algunos minutos, el tema de la despenalización de las drogas. Sí. Y justo iba por la línea en la que usted habló de las inseparables reformas, ¿no? O sea, creo que hay que, nosotros como 5 reformistas tenemos que situar esa política o esa reforma más bien en el contexto de las 5 reformas, porque de lo contrario no es posible. Y quería nada más insistirlo, porque ya usted lo había hecho, pero adicional, decirle a Fermín que yo creo que estos flagelos, estos fenómenos como el de la drogadicción y el del alcoholismo, ocurren precisamente en aquellos países donde hay mucha miseria y mucha pobreza. En cuanto y en tanto nuestras reformas se apliquen de manera simultánea y de manera complementaria, los niveles de riqueza, los niveles de educación que va a ser privada y la salud que va a ser también privada, va a prevenir por un lado y va a lograr mitigar por el otro los efectos que puedan surgir de esos fenómenos que van a seguir ocurriendo, pues, ¿verdad? Entonces, solo quería apuntar ese tema porque creo que me parece importante y complementa bien lo suyo. Con respecto a estos últimos temas de China y Vietnam, sí, a mí sí me causa mucho, digamos, mucha sorpresa, ¿no? La forma en la que usted está haciendo lectura de esa transición. Me parece muy interesante el enfoque que usted está analizando y que seguro va a exponer bien en su artículo. Pero cuidado a ver, de la forma en la que lo expresamos, porque eventualmente pudiésemos estar invitando a la gente a pensar en que entonces hay que esperar que venga ese partido único, o que venga ese dictador, o que venga ese salvador, ese ungido, como hemos hablado, ¿no? Y no hacerlo a través de la participación política o a través de la democracia liberal. No sé, digamos, tal vez que analice usted la situación de Chile con Pinochet, que mucho se critica, ¿verdad? Pero que en alguna medida fueron buenas reformas. Me gustaría su análisis y su comentario, y principalmente Ahí se fue la voz. Mi recomendación es ir con cuidado en la... Ok, Jorge, Jorge, tienes toda la razón, claro que sí, gracias por apuntarlo. Hay que tener cuidado como se dice, ¿ok? Y en cuanto a Pinochet, como en general las reformas liberales que se hicieron en los 90, les faltó continuidad. Y les faltó continuidad en el sentido de ampliación y profundización. Y una de las razones por las cuales le faltó continuidad es lo que yo sostengo en esta serie de artículos que estoy escribiendo, es porque no hubo partidos políticos totalmente decididos y comprometidos con la reforma. Otro caso que yo pongo es El Salvador, con el Partido Arena, que vos conocés, Jorge, porque es de allá de Centroamérica. Las reformas se mantuvieron y dieron en El Salvador un resultado excelente hasta tanto el Partido Arena se siguió su firme compromiso con la reforma. El día que Arena se empezó a lavar las manos y a desentender de la reforma y descuidó la permanente vigilancia de que hablaba el amigo Thomas Jefferson,
Bueno, empezaron a retroceder con las reformas. Y lo mismo, o a estancarse. Y lo mismo en Chile, cuando la UDI y RN dejaron de, sobre todo RN, que era el partido más identificado, digamos, con la reforma, con Pinochet y demás. No, perdón, la UDI, RN no, RN el otro. Cuando se acabó, se debilitó el compromiso de los partidos con la reforma, chau la reforma. Por eso es que yo insisto tanto en contra de la partidofobia, la antipolítica y la aversión a la democracia, porque eso es lo que nos tiene estancados, o es por lo menos uno de los factores de mucho peso que nos tiene estancados en América Latina. La antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia. Ok, gracias Jorge. ¿Quién más tiene intervenciones? Cambio, escucho. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Marisol Villalobos. Adelante, Marisol. Profesor, con respecto a la droga, sobre la legalización de la droga, estoy de acuerdo con la legalización de la droga, sobre todo en los casos para la medicina, en el caso de la marihuana, que han habido científicamente comprobado, bueno, que tiene efectos positivos en algunas enfermedades. El problema de la droga va mucho más allá, relacionado con el sembradío. Ya eso serían otras políticas, otras leyes que tendrían para ver cómo resolver ese problema, ¿verdad? Si ese problema del sembradío de las drogas como la amapola, la marihuana, el opio, la cocaína, todo esto generan efectos negativos en la sociedad. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces ahí tendríamos que tomar medidas relacionadas, o medidas no podría ser, sino unas leyes relacionadas con la parte educativa, de educación hacia los jóvenes, hacia los niños en las escuelas, bueno, educación en todas partes relacionado con la droga. Pero sobre todo es un problema bastante grave, bastante grande, porque está relacionado ya con la parte territorial, geográfica de un país donde se siembre este tipo de drogas, pues, que pueden generar, en su mayoría, lo que generan más efectos negativos que positivos, excepto algunas que otras drogas, en este caso. Relacionado con estos países que se puedan llegar a ser países liberales, estoy de acuerdo, siempre y cuando realmente se tomen realmente los principios liberales, los principios del liberalismo realmente, pues que no vaya a haber un mercantilismo o una negociación allí con los socialistas, porque entonces no vamos a ver los cambios en estos países como debieran. Pues. Esos fueron los dos puntos que mayormente me llamó la atención. Bueno, cambio. Así es, Marisol, gracias. Bueno, es que vos tocaste dos tópicos, ¿no? La siembra en los países como en Colombia, en Perú, la zona del Brain, en el Perú, etcétera, los países, las áreas sembradas, pero eso tiene que ver con el dinero. Y en cuanto al consumo, la educación, que fue el otro tema que tú trataste, tiene que ver con la reforma educativa. Déjame tratar de resumirte los dos puntos. No te olvides lo siguiente, que hoy se siembra toda eso porque la droga es carísima. Y es carísima porque está prohibida. Ahí está el tópico. El día que la prohibición se levante, el día que no haya prohibición, los precios se caen al suelo. Entonces ya no es... fíjate, por ejemplo, en el BRAE, en Perú, una hectárea de coca te produce 10 veces o 15 veces más ganancia que una hectárea de café o de yuca o de zanahoria, ¿ok? Entonces, no, el café, la yuca y la zanahoria no es alternativa para el campesino, o para el inversionista, o para el propietario de una finca. ¿Ok? Entonces, eso se va a acabar
junto con que se acabe la prohibición. Entonces, el comercio de droga y la producción y eso va a volver a los laboratorios y a las droguerías como era antes y a la farmacia como era. Leete, no sé si te has leído los libros de Escotado, ¿okay? Un español que trata, o Thomas Szasz, que es un psicólogo también, que trata muy bien el tema. ¿Cómo era el tema de la droga antes de esta peste de la prohibición? Era una cosa muy tranquila, el que quería... Eso sí, bueno, pero que te hace mal. Bueno, pero el problema de él, problema de la persona, si le hace mal o si le hace bien. Es un problema, una decisión libre y personal de cada uno y cada quien tiene que ser responsable. No puede venir papá gobierno a decir, no, tú no te pongas tal cosa, está prohibido, no vas a comprar, porque no se resuelve el problema. El que quiera droga tiene droga. En cualquier parte del mundo, la droga se vende. Claro, se vende drogas de distinta calidad, de distinto precio. Pero la prohibición no ha resuelto ningún problema de drogas, sino que ha multiplicado y aumentado problemas que ya existen y agregado otros adicionales. ¿Ok? Entonces, ese es el... A ver, el micrófono un segundo, por favor, ya termino yo. Entonces, ese es el problema de dinero, el problema de la inversión, el problema de los márgenes, el problema del comercio. Aparte está el tema de la educación, relacionado, pero es otro tema, ¿ok? Nosotros proponemos que la educación sea desregulada, privatizada. Eso es lo que aumenta la calidad de la educación. La educación estatal o dirigida por el Estado es un fracaso. El Estado ha demostrado ser mal empresario, pero también mal educador, mal médico, mal todo lo que se meta que no son sus funciones propias. Entonces, por eso es que nosotros, como muy bien Jorge lo apuntó ya, y apuntamos con Fermín y contigo también lo mismo, o sea, nosotros tenemos que pasar el mensaje de las 5 reformas todas juntas, inseparables, porque las reformas son total y absolutamente complementarias. La complementariedad es muy estrecha. Una reforma aislada no funciona. Por eso a mí no me gustan esos tipos que van y esos liberales que van y dan conferencias sobre tal reforma, ¿ok? Puntual. Eso no sirve, no ha funcionado. 70 años tiene la Montpellier con esa política, no ha funcionado. Nosotros, los 5 reformistas, la gran devolución, hemos, de una profunda autocrítica, hemos detectado que ese es uno de los fallos de los liberales. Entonces hemos compuesto ese fallo, lo hemos resuelto con las 5 reformas, un paquete integral de 5 colecciones de reformas dirigidas a problemas que hoy se acumulan en las sociedades, en los países de nosotros. Problemas que se acumulan y se realimentan mutuamente. Entonces, y hemos descubierto que las soluciones también se realimentan mutuamente. ¿Ok? Por eso insistimos en ese tema ahí. Entonces, la educación es el otro tema. Ok. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cambio? ¿Escuchamos? Amigos, nuevamente, con una propuesta, si se me permite, para Fermín. Hay 2 casos, bueno, el caso, digamos, de Uruguay y el caso de Portugal, que ha sido quizás más exitoso en despenalización de las drogas en Europa. Quizás proponerle a él que estudie Se va la voz. Casos, las 2 experiencias y eventualmente que pudiese escribir algo para el equipo de 5 reformas de América Latina, ¿no? Los 2 casos de Uruguay y Portugal. Y lo otro, profesor, amigos, comentarles que hay un video del profesor Enrique Gersi sobre si es posible el cambio político deliberado. Y él apunta ahí el hecho de que los cambios, las reformas grandes no son posibles, sino más bien los cambios marginales son posibles en política. No sé si usted ha visto ese video, profesor, pero me gustaría que
Si lo ha visto, que lo comente, o si no, pues yo con gusto se lo comparto y para el análisis, ¿verdad? Muchas gracias. Así como no, Jorge, gracias. Lo que sucede es que en Uruguay se siguió la misma pauta de estatización de la droga en Holanda. Entonces, eso es caer en el otro extremo, eso no es liberalización, eso no es despenalización, eso es que el Estado aparece como proveedor entonces de droga. En Holanda hay fotos, hay videos, se pueden ver, donde los drogaditos acuden a oficinas del Estado y entonces viene una enfermera del Estado y entonces el tipo se droga dentro de una oficina del Estado. Es una barbaridad. Eso es por culpa del antiliberalismo. O sea, el antiliberalismo es muy, muy acendrado en países como Holanda. Entonces no pueden entender que la droga pueda regresar a la droguería. No, no, no. O la controlan los narcos o la controla el Estado. Ufa, eso es un desastre. Y en cuanto al video de Gersi, sí, yo sí. Gersi, lo que pasa es que él quedó muy, como todos los peruanos de Vargas Llosa, del Movimiento Libertad, del Fredemo, de los 90, que le cerraron el Congreso y lo mandaron a la casa. O sea, se quedaron muy, como diré, decepcionados, desilusionados, deprimidos. Vamos a... Heridos. Ah, no sabía que estabas ahí, Claudio. Entonces ellos sostienen que no es posible el cambio deliberado y cosas así. No es posible porque ellos no lo pudieron hacer, porque vino Fujimori, le cerró el Congreso y lo mandó para la casa. Entonces se quedaron resentidos. Yo creo que hubieran debido superar ese resentimiento a lo largo de casi un cuarto de siglo que ha transcurrido, pero parece que no logran superar ese resentimiento. ¿Me equivoco, Claudio, o no? Adelante. ¿Aló? ¿Claudio? Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Y obviamente y ahora se ponen un poquito quisquillosos, o sea, son como gente que ha luchado tanto que ahora está cansada y hay que animarlos, ¿no? Porque saben mucho y nos pueden ayudar muchísimo. Pero bueno, estás en lo correcto, profe. Por eso, Claudio, yo admiro mucho a Humberto Pérez, porque él no quedó frustrado, él no quedó resentido, y él participó en aquella aventura hace casi un cuarto de siglo, quizá porque él no fue diputado, ¿ok? A lo mejor los que quedaron resentidos fueron Salazar, Gersi, que eran diputados, no sé, pero Humberto no quedó resentido, ¿ok? Y otro amigo de nosotros que ya falleció, Fernando de Trujillo, ¿no? Fernando Ferrer, que era muy amigo de nosotros, y bueno, él también parece, y no quedó resentido, pero quedaron muy resentidos, y entonces Gersi sale que no es posible el cambio político deliberado y tal. Ah, no es posible. Bueno, anda a preguntarle al Partido Comunista Chino y al Partido Comunista de Vietnam si no es posible. Por favor, que no hablen tonterías, que no respiren por la herida, que no hablen por la herida. Si están resentidos, bueno, que se guarden sus resentimientos. Pero no sé si vos estabas, Claudio, cuando yo estaba explicando el cambio al capitalismo en China y en Vietnam, que es increíble en Vietnam cómo han seguido... claro, no es tan llamativo, el caso de Vietnam no es tan llamativo como el de China, por una razón, por la siguiente razón, porque en Vietnam han comenzado por el lado de las pymes, y entonces el 90 y pico % de las empresas privadas de Vietnam son pymes, entonces no tienen un despegue como tienen en China, y no tienen una explosión de generación de riqueza y empleo y bienestar, como en China, que es espectacular. Además, China es más grande que Vietnam. China es como el territorio es 20 veces más grande que Vietnam y la población es como 40 veces más grande
Entonces, claro, obviamente que lo de China es más espectacular porque hay grandes empresas en China. Justamente la experiencia china, una de las lecciones importantes de la experiencia china es que las pequeñas y medianas empresas están bien, pero no pueden ser todas las empresas pequeñas y medianas. Hay una cuestión muy sencilla de la ciencia económica que se llama economía de escala. Una pequeña y mediana empresa tiene una tremenda desventaja, que es que no tiene economía de escala. Entonces, el desarrollo en Vietnam no es tan, las cifras de crecimiento no son tan espectaculares como en China, porque en Vietnam todavía no han pasado a la fase de las grandes empresas, ¿ok? Que es lo que yo siempre insisto a los motivadores, que tienes que ser tu propio jefe, funda tu propia empresa, tienes que tener, y los gobiernos fogoneando toda esa ideología de sí, vamos a alentar a las pymes, que vengan las pymes y tal y qué sé yo. No, la pyme está bien, no es que esté mal, pero no toda empresa tiene que ser pequeña y mediana eternamente. Las grandes empresas han nacido, muchas de ellas han nacido como pequeñas y medianas, pero después han crecido y por lo tanto es mayor la riqueza que pueden generar, mayor el empleo que pueden crear y mayor la cantidad de familias que pueden estar beneficiadas con una gran empresa o con una cantidad importante de grandes empresas en cada ciudad. Esto se ha probado en el sur de China. En Vietnam todavía no, pero como los vietnamitas siguen muy de cerca los pasos de China, ¿ok? Y tienen la ventaja de que no son una gran potencia que tenga compromisos políticos, porque eso lleva muchas veces a los gobiernos a hacer ciertos sacrificios en la economía o a descuidar la marcha de la economía por jugar el papel de gran potencia en la escena global, ¿ok? Y eso pasa con China. Entonces, que está muy interesado en un mundo multipolar, que ellos sean un polo y tal. Vietnam no, en Vietnam no, lo que están interesados en Vietnam es salir de la miseria. ¿Ok? Entonces, no creo que tarden mucho los vietnamitas en seguir el ejemplo de los chinos. Pero entonces, vuelvo y repito, no importa que tengamos un partido, un sistema de partidos multipartidista. Por ejemplo, en los 4 países escandinavos, donde yo escribí en esta semana mi artículo de partidos de 4 dimensiones, resulta que el sistema multipartidista en los 4 países escandinavos es de muchos partidos. O sea, no, los gobiernos en minoría, los gobiernos de un solo partido son gobiernos en minoría que se forman rara vez. Lo normal es que sean grandes coaliciones, por ejemplo, la coalición roja y la coalición azul, ¿ok? O sea, coaliciones de 2, 3 y hasta 4 partidos de derecha o de izquierda que forman gobierno, ¿ok? Bueno, yo explico en mi artículo de esta semana, que se llama Partidos de 4 dimensiones, las razones del éxito de esa experiencia de multipartidistas, de derecha, liberal, bastante liberal, comprometido con un programa de reforma, y no importa que estén en el gobierno o estén en la oposición, igual contribuyen. Por supuesto que contribuyen más siendo gobierno que siendo oposición, pero siendo oposición no dejan de contribuir porque le ponen contención a la izquierda, cosa que aquí no sucede en América Latina, nada de eso sucede. Entonces le ponen contención para evitar que las reformas, una vez decretadas, sean revertidas, que es como sucede lamentablemente en América Latina. ¿Ok? Eso lo explico yo en mi artículo de esta semana. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas bipartidistas? Bueno, es igual. O sea, basta que un partido se comprometa, y eso lo puse en mi artículo anterior, de la semana anterior, que se llama Tanques de Acción Política. Pongamos por caso Estados Unidos y Inglaterra, típico sistema bipartidista, son 2 partidos. Entonces, bueno, basta que uno se comprometa. Yo puse el caso de Thatcher, comprometió al Partido Conservador, y el de Reagan comprometió al Partido Republicano, ¿ok? Pero hay una orientación clara en favor del gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada, y apertura de la economía, baja del gasto público, baja los impuestos, etcétera. Y entonces el partido está comprometido. El otro puede que no, pero bueno, no importa, basta que un partido, en un sistema bipartidista, un partido se comprometa y las reformas avanzan y no retroceden. En
caso de los países de Inglaterra y de Estados Unidos, mientras los republicanos se mantuvieron firmes y los conservadores, en lo que cejaron, en lo que tiraron la toalla, bueno, al demonio la reforma. Y en los sistemas multipartidistas, que pudiera ser el caso de muchos países latinoamericanos, en los 4 países escandinavos, basta que una coalición de derecha bastante liberal se comprometa con un programa de reforma y listo, las reformas se pueden decretar y pueden no retroceder, o no siempre, o no todas retroceder. Ahora, el caso más interesante es China y Vietnam. Un partido comunista, partido único prácticamente. Entonces, orienta. Bueno, lo que yo quiero señalar es que no importa que los partidos sean muchos, que sean 2 o que sea uno solo. Lo importante es que haya un partido comprometido con esas reformas y se puedan, de esa manera se llevan adelante. Porque yo estoy escribiendo un poco pensando en los economistas liberales. Los economistas liberales, que Claudio conoce varios, o creo que los conoce a todos, ya después de tantos años que está Claudio comprometido en esto, creo que los conoce a todos, los del Perú, por lo menos, que conoce todos los economistas liberales. Los economistas liberales siempre nos hablan de las bondades del libre mercado. Ok, perfecto. Nos explican las razones, muchas gracias. Y nos ponen ejemplo de cifras rutilantes de ciertos países que han hecho las reformas liberales y han tenido cifras espectaculares de inversión, de crecimiento, de exportación, etcétera, etcétera. Fantástico, estupendo, pero las reformas no se hacen solas. Es lo que yo digo. La reforma, los economistas hablan como si las reformas se hicieran solas, ¿no? Claro, porque como si salieran de la galera, como sale un conejo de la galera de un mago, un pañuelo. No, no, no. Siempre son varios partidos, un partido en un sistema bipartidista o un partido incluso único, como es el caso del Partido Comunista Chino y el caso del Partido Comunista de Vietnam, partidos que se comprometen, porque también los partidos, y fíjese una cosa, en el Partido Comunista de China y de Vietnam, la verdad es que ya dejaron de ser partidos comunistas, ya no son partidos comunistas. Permítame que le explique eso porque eso es muy importante. De comunista, el partido chino y el de Vietnam tienen el nombre nomás, pero de hecho no son partidos comunistas. ¿Por qué? Porque en determinados momentos de la historia de China y de Vietnam, hace más o menos 10, 12, 15 años por ahí, tiraron a la basura la teoría clasista del partido, es decir, dejaron de ser partidos clasistas. El Partido Comunista Chino, con Jiang Zemin, que fue el sucesor de Deng Xiaoping, hace ya algunos años, se definió como un partido de 3 representaciones: obreros, empresarios e intelectuales. La pucha, un partido que dice ser representante de los empresarios, dejó de ser comunista, porque tiró a la basura la teoría clasista del partido, que el partido refleja los intereses de la clase y tal, y que yo, no. Dijeron, no, este va a ser un partido policlasista, ahora va a tener 3 representaciones, dijo Jiang Zemin. Los empresarios también van a estar representados en el partido, y los inversionistas, y los que tienen, los empresarios que cotizan en bolsa y todo eso. Bueno, mi querido amigo, un partido comunista que adopta la teoría de la múltiple representatividad está tirando a la basura la teoría clasista del partido y por lo tanto dejó de ser comunista, excepto en el nombre. ¿Ok? ¿Por qué no cambiaron el nombre? Bueno, para no cerrocharse el piso y para complacer a los nostálgicos. O digamos, no para complacer, no, momento. Digámoslo bien. Para no ofender a los nostálgicos. Para no ofender a los nostálgicos, entonces no le cambiaron el nombre y dijeron, bueno, este es el Partido Comunista, pero en realidad no es un partido comunista, a diferencia de los partidos comunistas de Cuba y Venezuela. Eso hay que entenderlo muy bien, que se llaman Socialista Unido de Venezuela en caso de Venezuela y en Cuba se llama Partido Comunista. Esos son partidos comunistas.
Pero en China y en Vietnam, pues en Vietnam pasó exactamente lo mismo. El Partido Comunista de Vietnam, en un determinado congreso, no me acuerdo el número ni el año, dijo, bueno, este partido va a seguir siendo, representando los intereses de los obreros y el campesinado y tal, y qué sé yo, pero de los empresarios también. ¡Ah, la pucha! Pero ¿cómo? No era que los empresarios eran explotadores, o sea, tiraron la teoría marxista a la basura, o por lo menos buena parte de la teoría marxista, y parte importante, parte medular de la teoría marxista, la tiraron a la basura. Entonces se convirtieron en partidos X, llámale Pepito, pero ya no son más partidos comunistas, aun cuando sigan manteniendo el nombre comunista. ¿Me entendió? Ok, preguntas, intervenciones, dudas, observaciones, comentarios. Cambio. Buenas noches, habla Daniel de Colombia. Profesor, ¿legalización o desregulación? Gracias. Si estamos hablando de droga, es desprohibición, digamos, despenalización del consumo y del comercio de drogas, si es que hablamos de droga. Daniel. Sí, profesor, de drogas. Estoy hablando del mercado de la droga. Entonces, sí, estamos hablando de despenalización. Por supuesto, no es una medida que se pueda tomar aisladamente, ¿ok? Estamos hablando de que las 5 reformas son inseparables. Ahora, en el caso de la droga, es otra razón más para salirnos de estos países. El día que tengamos gobiernos liberales con cambios de sistema, y para salirnos de los compromisos internacionales. Eso es muy importante, ¿ok? Porque nos van a decir, no, ustedes no pueden legalizar la droga porque hay un compromiso firmado. No, no. Además, esos compromisos firmados son bastante relativos. Aquí en Bolivia, el Evo Morales decidió que la DEA no iba a estar, en Venezuela tampoco, entonces se fueron, y entonces asumieron los gobiernos el negocio de la droga. Parece que en Venezuela lo asumieron como narcotraficantes los gobernantes, por lo menos eso es lo que se dice. Y en Bolivia no se llegó a ese extremo, ¿ok? Pero el gobierno acaba en Bolivia, de promulgar una ley que se llama la Ley General de la Coca, ¿ok? Esa Ley General de la Coca es permisiva, digamos. El pretexto era, porque aquí en Bolivia hay 2 zonas productoras. Una es aquí donde yo vivo, en el Chapare, que queda en Cochabamba, en el trópico de Cochabamba. Me corrige el pastor Miguel si me equivoco, y la otra en los Yungas de La Paz. Entonces, el pretexto de la Ley General de la Coca fue equiparar las hectáreas permitidas, entre comillas, a los cocaleros de La Paz con los de Chapare, de aquí de Cochabamba, que tenían una extensión permitida de mayor superficie en términos de hectáreas. Pero ese fue un pretexto, me corrige el pastor Miguel si me equivoco, pero el pretexto fue, bueno, sí, eso sucedió, ¿no? Pero metieron dentro de la ley una serie de cláusulas también, todas permisivas porque la exportación de cocaína, etcétera, es un ingreso importante de este país. O sea, hay que decirlo, igual en Perú, igual en Colombia, igual en México. No nos caigamos a cuento, ¿ok? Entonces, en eso yo creo que tiene razón Ron Paul, la crítica que le hace a Donald Trump. Señor, si usted quiere resolver el problema del narcotráfico, muy simple, o sea, olvídese de la prohibición. Pero Donald Trump no es de los nuestros, ¿ok? Donald Trump es de la derecha, pero no de la derecha de nosotros, de la otra derecha, de la derecha mala. Más preguntas, observaciones, comentarios. Aló, buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha, Michelle, adelante. Buenas noches, profesor. Yo creo que las reformas y las transformaciones que se hacen en un país se deben hacer obedeciendo a 3 elementos importantes, ¿no? Hay reformas que se hacen por motivos económicos, motivos políticos y motivos morales. Ahora, me explico. Cuando yo escucho sobre el tema de las drogas,
también lo asocio al tema del porte de armas. ¿Cuál es el elemento moral? El elemento moral que nos impulsa a los liberales es precisamente los derechos individuales y la libertad, el derecho a la vida, y esa libertad, ese derecho a la vida y ese derecho a la propiedad privada requieren responsabilidad. Una persona que delante de ella ve la posibilidad de drogarse, es responsabilidad de esa persona asumir si lo hace o no lo hace. Una persona que tiene delante un arma está delante de un objeto del cual puede empuñar y decidir pues qué hacer con él. Es parte de la responsabilidad. Para nosotros a veces es un poco complicado aceptar esto, precisamente porque estamos inmersos en un esquema donde es el Estado quien ha tenido que decidir muchas veces por nosotros, y no entendemos bien esto. Ahora, aunado a ese elemento moral, está el elemento económico. Es más económico realmente legalizar o despenalizar, mejor dicho, la droga, incluso el porte de armas, porque se está generando un mercado negro después de que tú haces esa provisión. Y eso, cualquier cantidad y aunado a eso, cualquier cantidad de consecuencias, ¿no? Y por otro lado está el elemento político. Hay quienes no hacen la reforma ni despenalizan porque eso va a acarrear el coste político, el costo de votos. Nadie quiere cruzar, todo el mundo quiere estar del otro lado del río, pero nadie se quiere mojar, por así decirlo. En el caso de Venezuela, cuando hablamos de una China que está enrumbándose el capitalismo y un Vietnam que está enrumbándose el capitalismo, yo creo que una de las cosas que está frenando a Venezuela es precisamente ese coste político. En la lucha que existe con la MUD, con el mismo PSUV, hay un miedo de perder el control del poder. Y en ese miedo de perder el control del poder, porque vaya, si llega a perder el PSUV y se llega a instaurar otro partido político, en el caso de Venezuela, sencillamente yo me imagino las consecuencias judiciales y jurídicas en las que van a incurrir estas personas que están dejando el poder. Y ellos pensando en eso también, me imagino que frenarán todo tipo de cambio de poder en el esquema que estamos aquí en Venezuela. Por eso se está viendo también que se está involucrando y se le está dando el 70% del control a los militares. O sea, hay un régimen militarista también. Entonces, bueno, son unos elementos que de repente pudiéramos aportar allí. Así es, Aníbal, muchas gracias. Todo lo que tú, eso es real, ¿no? Es muy real lo que tú planteas. Ahora, permíteme volver otra vez a los casos de China y Vietnam, porque tienen que ver con el costo político que tú estás hablando. El Partido Comunista en China y después el de Vietnam vieron el costo político de no hacer las reformas. Se miraron en el espejo de ciertos países Europa Oriental, tipo Bulgaria, en fin, que no hicieron la reforma y pagaron un alto costo político, incluso en Rusia, ¿ok? Pagaron un alto costo político por no hacer la reforma, por hacerlas poco y tarde o por hacerlas mal. Entonces, los chinos y los vietnamitas aprendieron el costo político de no hacer la reforma y el costo político de hacerlas. No, fue cero. De hecho, el Partido Comunista en China está fuerte y en Vietnam también. No tienen los problemas que tienen y tuvieron y siguen teniendo en los países de Europa Oriental. Entonces, es importante lo que tú dices en relación al costo político, ¿ok? Ahora, y es cierto lo que tú dices. Ahora, otro temita que quería, por favor, me disculpan que hoy no sé qué... estoy medio hablador. El tema de la familia, con relación a drogas y armas. El tema de la familia. Aníbal, el problema es el siguiente. Hoy tenemos familias destruidas o debilitadas, muy debilitadas. Entonces, le tenemos miedo a las reformas liberales, ¿ok? A todas y a cualquiera le tenemos miedo, pues te estoy hablando en general de reformas liberales, droga, armas, lo que sea. Le tenemos miedo
porque el grado de aniquilación que está en nuestra familia, lo destruidas y debilitadas que está en nuestra familia, debilitadas económicamente, ¿ok? Debilitada la autoridad del padre en la familia y la autoridad de los padres con respecto a los hijos y la autoridad del esposo respecto de la esposa, en fin, por el marxismo cultural. La familia está por el suelo, ¿ok? Entonces, nos parece que es el Estado el que tiene que seguir manteniendo las cosas, protegiendo, y el Estado tiene que tomar control o seguir teniendo el control, porque si no sería un desastre. Momento, sería un desastre si la familia no se pudiera fortalecer. Pero nosotros tenemos la reforma número 1 y 2, que es el secreto del bienestar y el progreso de las familias y del fortalecimiento de la familia, y por tanto de la estructuración de la familia como mecanismo de control social. ¿Cómo? El problema hoy en día es que queremos que el Estado tenga control sobre los jóvenes, adolescentes, etcétera, que el Estado se ocupe de los embarazos adolescentes y tal, porque no tenemos familia casi. Pero el Estado no es el que debe ocuparse de las relaciones sexuales de los adolescentes, es la familia. Lo que sucede es que estos bandidos socialistas han destruido la familia para tomar el Estado en lugar del padre, el Estado en lugar del esposo. Por eso a mí me molesta ver gente liberal que anda diciendo por ahí que el socialismo se acabó. ¿Cómo que el socialismo se acabó? Por favor, no diga tontería. No voy a dar nombre, pero he visto en estos días más de uno que está en esa tontería. No que el socialismo se acabó, porque está demostrado que el socialismo es un fracaso. Pero ¿cómo fracaso? El socialismo ha sido un éxito y sigue siendo un éxito. Se planteó debilitar la familia primero económicamente, y ahora el marxismo cultural ataca directa y frontalmente a la familia y sigue la destrucción de la familia. Pero por Dios, un éxito total. Que sus objetivos, pero si por éxito definimos cumplir los objetivos, las aspiraciones, los propósitos, no importa. Bueno, esos propósitos, esos objetivos, esas aspiraciones son radicalmente inmorales y son antisociales, ¿ok? Pero se cumplieron. Entonces no me vengan con el cuento de que el socialismo se terminó, ¿ok? Entonces, gracias, Aníbal. ¿Quién más, por favor? Observaciones, preguntas, dudas, cuestionamientos, comentarios, cambio. ¿Aló? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Bueno, si no hay... un comentarito más nomás, discúlpeme que me encadene. Familias debilitadas significa también iglesias debilitadas. Este es un tema que hemos tratado bastante conversando con el pastor Miguel, ¿ok? Algunos cristianos piensan que, y esto para los que son cristianos, ¿ok? Los que no son cristianos no se van a molestar porque yo hablé estas cosas. Algunos cristianos piensan que el diezmo es obligatorio y otros que no. Yo estoy entre los que no, ¿ok? Pero hay una obligación moral, digamos, de contribuir con una iglesia. Que sea un diezmo, que sea una... bueno, eso, o que sea una mensualidad, o lo que sea. Bueno, no, eso es algo que queda entre la persona y el pastor. Cuánto va a aportar cada quien, pero la iglesia, para que sea privada, tiene que basarse en las contribuciones de las personas. Que sea diezmo, que no sea diezmo, eso es otro tema. Ok, ahora, en el estado de indefensión económica que tienen hoy día la familia, los padres de familia, con el desempleo, con los ingresos que no alcanzan, que no se llega a fin de mes, etcétera, ¿qué familia o qué miembro de una iglesia está en condiciones de contribuir económicamente? Eso hace que las iglesias estén debilitadas y entonces estén indefensas e inermes frente al gobierno y frente a lo que el gobierno se le ocurra decir o hacer. Entonces,
las iglesias junto con la familia y las escuelas privadas, sean o no religiosas, óigame bien, las iglesias, la familia y las escuelas privadas, sean o no religiosas, tienen que ser fuertes para poder poner contención a los gobiernos. Y tienen que ser fuertes también para apoyar a los partidos políticos que van a estar en la arena política luchando en la defensa de las libertades y del bienestar. Pero no pueden hoy en día, porque no tienen dinero. Y eso tiene que ver también con tiene también que ver con la droga y las armas. O sea, antiguamente en los Estados Unidos, bueno, tal, y qué sé yo, los jóvenes podían hacer algún dinerito vendiendo periódico y tal. Resulta que hoy no, porque hoy pueden hacer dinerito vendiendo paco, o sea, droga, que porque es ilegal, es carísima, o vendiendo armas que le quitan a la policía, ¿ok? Porque como hay supuestamente un control de armas y tal y qué sé yo, también las armas son caras. Entonces, un adolescente en un barrio pobre, en una zona marginal, en una villa, en una zona vulnerable, como dicen los políticamente correctos, ¿ok? Gana mucho más dinero con paco o con pistolas o munición que con periódicos o con limonada, por favor. Estamos muy hundidos en la miseria, gracias al socialismo, ¿ok? Como para que vengan y digan que el socialismo ya se acabó. Por favor. Ok, ¿quién más comentarios, cambio escuchamos? Aló. Ajá, adelante. No, bueno, totalmente de acuerdo con el fortalecimiento de la familia. Yo creo que, hablando del homeschooling, que fue un artículo que usted escribió también hace poco, creo que es una de las bases de nuestra propuesta, pues, una de las bases morales de nuestra propuesta de las 5 reformas, que la educación nunca tuvo que salir de donde comenzó, que es en la familia, en el seno familiar, que la responsabilidad de ser quienes somos, de nuestro futuro, debe estar en manos de nosotros mismos y de nuestros familiares más cercanos, y no vender pues esa libertad. No vender esa responsabilidad que nos ayuda a avanzar, pues, y a tomar las riendas de nuestro camino. Y yo creo que eso es una base muy fuerte y es una cuestión que podemos vender, por así decirlo, que podemos enseñarlo, que podemos transmitirlo y que la gente va a estar de acuerdo con eso. Bueno, fíjate, hoy estaba hablando con el pastor Alan Sánchez Gallardo. Él es el pastor de Eric allá en Querétaro. Hoy conversé con él, nos conocimos porque Eric me lo presentó virtualmente, puesto que es el que me está invitando y nos está invitando a varias personas a un evento el 13 de mayo en Querétaro, donde vamos a dar unas capacitaciones, vamos a estar ahí pasando unos días con Eric y su grupo allá. Y con el pastor Alan Sánchez Gallardo. Hoy me decía que él hace homeschooling con sus hijos, hijas. Tiene hijos en edad escolar y él hace homeschooling. ¿Okay? En México está muy avanzado el homeschooling y es un tema, Aníbal, que lamentablemente en Venezuela la gente ni conoce, no tiene ni idea. En Argentina menos todavía. La pregunta que yo me hacía es, bueno, un pastor que hace homeschooling con sus hijos, ¿cuántos pastores? Nada, los pastores, como dice Donald Herrera, le entregan los hijos al faraón para que lo eduque el faraón, no, que los cristianos, incluso los pastores. En fin, ¿qué vamos a hacer? Estamos mal, pero hay que cambiar esto. Ok, intervenciones, comentarios, dudas, preguntas, observaciones, cambio, escuchamos. Ok, Marcela por el chat pregunta que en Estados Unidos se legalice el cultivo de marihuana. Marcela, en algunos estados
está permitida la venta de marihuana bajo restricciones, en algunos casos muy severas, y el cultivo también, pero con restricciones, ¿ok? En Estados Unidos. Ahora, la razón por la cual no se legaliza, bueno, es en general, las drogas en general, no solo la marihuana. Yo no soy muy amigo de andar distinguiendo entre estas drogas y las otras. O sea, yo entiendo que hay drogas blandas, otras duras, que las blandas son una puerta para las duras, pero es que esas son cosas que la gente dice. ¿Ok? Yo en eso me mantengo como firme partidario de la libertad y responsabilidad personal. Si fulanito se quiere inyectar gasolina porque eso le da nota, o tragar gasolina o inyectarse gasolina, bueno, es un tema de fulanito. Basta de que no, que esta droga sí, la otra no. No, no, no. Si fulanito quiere tragar gasolina o inyectarse gasolina, bueno, ¿qué puede hacer el Estado? O sea, si los padres no han podido hacer nada, si la escuela no ha podido hacer nada, no hay iglesia, no hay nada, ¿qué va a hacer el Estado? O sea, el Estado, y estos son principios generales del liberalismo clásico, Marisol Villalobos, nosotros tenemos principios generales del liberalismo clásico. Y es el siguiente, el Estado no puede sustituir las instituciones naturales, sociales naturales, léase, familia, escuela, pero entendiendo escuela privada, empresa, pero entendiendo empresa privada, iglesia, y entendiendo iglesia privada, o sea, separar el Estado. El Estado, el estatismo, es el intento miserable y fracasado del Estado por asumir funciones y reemplazar o sustituir instituciones que previamente ha debilitado y destruido. Por eso es que yo hablo de que el socialismo es un éxito, porque se planteó con las instituciones naturales, tipo familia, iglesia, empresa, clínica médica, el médico a domicilio, todo eso, clínicas médicas privadas, o sea, instituciones que primero debilitó y destruyó, y entonces después, o paralelamente, ha intentado y sigue intentando reemplazar. El Estado no puede reemplazar a la familia, no puede reemplazar a la escuela, no puede reemplazar a la clínica, es un fracaso miserable, no puede reemplazar a la iglesia, no puede. Ah, pues claro, pero ahí anda el Estado metido a deportista, educador, médico, asegurador, el Estado dando conciertos, ahí lo tenemos en Venezuela, Marcela, a Dudamel, y el caso de Dudamel, un músico arrastrado, ¿no? Arrastrado con el gobierno. El caso de Dudamel, en Venezuela y en otros países, no es sorprendente, porque en Venezuela y en otros países así muy estatistas, todos los músicos y artistas han vivido del Estado mecenas, ¿ok? El Estado sustituyendo siempre a las instituciones privadas. El mecenazgo era una institución privada que se suprimió cuando el Estado socialista decidió acabar con los ricos. Entonces, el único mecena es el único rico, el Estado, en un país socialista como Venezuela. Entonces, pero antes ya era así. Yo me acuerdo, Marcela, en los años 80, yo trabajé en lo que era el CONAC, que era el Ministerio de Cultura. Ese es uno de mis pecados, que gracias a Dios el Señor me ha perdonado. Okay. Uno de mis pecados es que yo trabajé en el Ministerio de Cultura un par de años, ¿okay? En los años 80 en Venezuela. Y ahí los conocía todos, lo conocía Marturé, todos iban ahí a pedir plata. ¿Okay? Y yo era un burócrata del ministerio, ¿no? Un burócrata de nivel medio. Y iba la famosa una cantora de ópera y tal.
y venían a decirnos a nosotros, venían con recortes de periódico, y venían a convencernos a nosotros, a los burócratas, de que ellos eran artistas pero geniales realmente, que eran una maravilla de la ópera, una maravilla de la música, y yo no sabía en qué rincón esconderme, debajo de un escritorio, me metía en el baño, porque yo no entiendo nada de ópera, ni de literatura, ni de música clásica, ni de cosas. Entonces, ¿cómo voy a decidir yo si un señor, Eduardo Martorell, es bueno o malo como director de orquesta, o esta otra señora que era tenor, soprano, qué sé yo, era buena o mala para que se le diera plata? Yo no puedo tomar esas decisiones. Me sentía muy mal, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba ahí en función de cierto proyecto político que después al final, bueno, no se concretó, bueno, me fui. Entonces, pero sí estaba ahí, es una cosa horrorosa, es horroroso. ¿Cómo un burócrata va a decidir darle plata a este conjunto de teatro y a este otro no? ¿Qué sabe de teatro un burócrata? No sabe nada. Entonces, ¿cuál es el criterio del burócrata? El político. Entre dos músicos, uno que es del gobierno de turno y otro que no, le va a dar plata al que es del gobierno, olvídese. Eso siempre fue así en Venezuela y fue así desde la época de Gómez, olvídese. Por eso los artistas gomecistas estaban bien gorditos y bien alimentados y tenían funciones, se los programaba, porque venían también con esa otra historia, ¿no? Es que yo conocí el estatismo por adentro, yo sé lo que es el estatismo. Venían con la historia de que, bueno, está bien, no me des plata, pero prográmame en una función auspiciada por el ministerio donde yo pueda cobrar entrada y yo cobro la entrada. Incluso me ofrecían comisión a mí. Fíjese qué cosa, ¿no? Pero y no estoy hablando de la época de ahora, estoy hablando de los 80. Entonces eso fue, mire, una inmoralidad tremenda. ¿Ok? Y yo cuando digo que conocí el estatismo de adentro, le digo porque yo también trabajé en el Congreso, en Venezuela, trabajé en la Fundación Ayacucho, he visto toda clase de inmoralidades, ¿ok? Y en Argentina, cuando yo era un jovencito, trabajé en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Entonces, lo he visto todo en materia de estatismo yo, ¿ok? Nada me escandaliza, nada me sorprende, por más extremo que pueda llegar el estatismo. Yo después de, como digo, trabajé en la Casa Rosada 6 meses nomás, ¿ok? 6 meses. Incluso trabajé también en Caracas en un organismo internacional, estatismo a nivel internacional, trabajé en el CELA 6 meses también. Entonces, yo conozco lo que es el estatismo. A mí que no me vengan con cuentos. ¿Okay? El marxismo se ha convertido en una necedad y dice Marcela, y en un vicio intelectual, o mejor un ocio. Sí, pero un ocio muy bien remunerado, Marcela, porque yo no conozco marxista pobre. ¿Vos conocés algún marxista? Mira, todos en mis pasantías, porque yo he hecho pasantías, digamos, en mis pasantías yo veía que todos estaban bien, ninguno pasando hambre, ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces un ocio bien remunerado, y ni hablemos de los decanos y rectores de las universidades. Y la universidad también la conocí. En Venezuela yo fui profesor en la Central, fui profesor 6 meses también, me echan rápido, 6 meses en la Católica, la Andrés Bello, y fui profesor en la Urdaneta, y estuve a punto de ser profesor en Luz también. Entonces, a mí no me vengan con cuentos, no me vengan con cuentos, por favor. Entonces, yo podía ver eso, ganan plata haciendo nada. Ya va Marcela, algunos ganan plata haciendo nada. Ok, perfecto, te entiendo. Algunos ganan plata haciendo nada, estoy seguro que vos conocés muchos, pero esos son los menos... esos son los inofensivos, ganan plata haciendo nada. Hay otros que ganan plata haciendo daño, ¿ok? Yo trabajé en un banco privado también, porque yo todos mis trabajos no han sido para el Estado, Yo trabajé en un banco privado también en Venezuela, ¿ok?
¿ok? Yo trabajé en el latino. Entonces, ahí me tocó tratar con la superintendencia de bancos, ¿ok? Esos tipos ganan plata haciendo daño, ¿ok? Ganan plata haciendo daño los de la superintendencia de bancos. Entonces, se puede decir, y del Congreso ni te digo, esos ganan plata haciendo daño. Por eso yo me río cuando gente dice, los congresistas no hacen nada. Ojalá, Dios te oiga, Dios quiera, Dios quisiera que no hagan nada. El problema es el daño que hacen, viven haciendo daño, viven haciendo leyes malas. Les convido, ahora que ya estamos terminando, les convido a leer mi publicación de hoy. Lean nuestro catálogo, ese no es mío, es nuestro, porque hay un montón de gente que ha intervenido en eso, catálogo de leyes malas, y para que me digan, y por favor avísenle a los despistados que andan diciendo que el socialismo ya se terminó. Por favor, ¿en qué planeta viven? No sé, viven en Mercurio, en Júpiter, no sé, pero aquí en la Tierra no se terminó el socialismo. Bueno, ¿quién más? Ya nos vamos despidiendo. Discúlpenme que hoy hablé demasiado. Trataré de corregir ese vicio. De autodominio, autocontrol falta ahí. Ok. Me voy despidiendo, nos despedimos hasta el miércoles y prepárense los que van a ir con nosotros a Lima, ¿ok? Ok. Entonces, feliz noche a todos. Me estoy despidiendo. Buenas noches, profesor, gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Un saludo a todos. Feliz noche, profesor, gracias. Feliz noche. Que tengan buenas noches a todos. Saludos. Ahí no me sale Iván. Aquí está. Ok, ahora sí. Bueno, feliz. Ahí está. No, pero es que no me sale esto. Ya va.